Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es leche frita. Hoy vamos a preparar una deliciosa y tierna leche frita. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar infusionando la leche. Vamos a colocar un cazo en el fuego y le vamos a añadir 1 litro de leche. La leche que yo estoy utilizando en esta receta es leche entera, pero perfectamente la podéis cambiar por la leche que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Hasta incluso, si queréis, lo podéis cambiar por bebida de soja o bebida de avena. Ahora vamos a darle un toquecito de sabor a nuestra leche. La vamos a infusionar con una ramita de canela, la cáscara de un limón y la cáscara de una naranja. La añadimos, el fuego lo tenemos que colocar a un fuego medio porque necesitamos infusionar lentamente para que coja bien todos los sabores la leche que le acabamos de añadir. Ahora que no tenemos naranja o no tenemos limón, perfectamente lo podemos cambiar por cualquier otro tipo de sabor, como puede ser, por ejemplo, con unas gotitas de esencia de vainilla. La receta original es tal y como lo estoy preparando. Ahora, según va infusionando la leche, vamos a ir mezclando y no la vamos a dejar que llegue a hervir. Cuando ya vemos que comienza a hervir, ahora en ese momento apagamos el fuego, la sacamos del fuego porque la tenemos que dejar enfriar, que enfríe por completo a temperatura ambiente, no hace falta llevarla a la nevera, pero para que enfríe un poquito más rápido, la voy a pasar a la jarra. Cuelo y ya le quito la cáscara de limón, la ramita de canela y la cáscara de naranja. Quito esto de aquí y una vez ya tenemos nuestra leche fría comenzamos a preparar el resto de los ingredientes. En la cacerola que vamos a llevar al fuego vamos a añadir 4 huevos. Los huevos que yo estoy utilizando en esta receta son grandes, pero en esta receta no hace falta el que sean grandes, medianos o pequeños. Cualquier medida nos valdría, solamente 4 huevos. Añadimos 200 gramos de azúcar, mezclamos bien, batimos bien y una vez ya lo tenemos bien batido, añadimos un poquito de la leche que habíamos infusionado. Os digo, un poquito de la leche para que ahora nos sea mucho más fácil cuando tengamos que disolver 150 gramos de maicena o fécula de maíz. Ahí la añadimos. Ahora volvemos a mezclar lo que os decía hasta que no nos quede ningún grumo. Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, que no tenemos ningún grumo, vamos a añadir el resto de la leche. Ahí añadimos el resto de la leche. De nuevo vamos a volver a mezclar. Pero antes de llevarla al fuego, tenemos que tener preparados los recipientes donde vayamos a añadir nuestra leche frita. Y para prepararlos os voy a decir, los podemos preparar de dos maneras. Ya elegir la manera y forma que a vosotros más os guste. Mirad, un recipiente, este chiquitito que he cogido. Le añadimos lo más mínimo de aceite y ahora con un papel de cocina le vamos a repartir para darle una capa muy finita por todo por las paredes y la base del molde, como estáis viendo. Yo es de cristal, pero que el vuestro es de metal, perfectamente lo podéis hacer en metal, en tartera de plástico o tupper de plástico que soporte el calor. O también lo podéis cubrir con film, como estáis viendo. Pues ahora sí, colocamos nuestra cacerola al fuego. Eso sí, no vamos a poder parar de mezclar porque como ya tiene los huevos, el azúcar, nada, pero vais a ver que se prepara muy rápido. Mezclamos bien y mirad, ¿veis? Ya va espesando. Pues ahora en este momento necesitamos un poquito de fuerza y batir con rapidez para que quede bien lisita nuestra crema. Es importante, ¿veis? Que ahora estoy haciendo más fuerza para que la crema, vais a notar que parece que empieza a hacerse grumos. No, no, vosotros batir, batir. Verás que se queda lisita totalmente. Eso sí, con energía, como estáis ahí, ahí vamos a hacer un poquito de brazo. Pues, ¿estáis viendo qué diferencia? Que parecía que iban a salir grumos, seguimos mezclando y mirad qué lisita nos queda. Bueno, pues una vez ya la tenemos así en este momento, apagamos el fuego y rápidamente lo vamos a pasar a los moldes donde los tengamos, los moldes que hayamos preparado, mejor dicho. Ahora, añadimos una porción de la crema, ahí, añadimos lo mismo, el resto en la otra, aliso un poquito, añadimos el resto en el otro molde. Igual repartimos un poquito.
alisamos según hayamos repartido la crema. Esto tiene que ser muy rápido porque cuaja muy rápido. Una vez la tenemos lisita, ahora lo que vamos a hacer es tapar con el fil para que no se nos reseque la capa de arriba. Ahí le cubro con el fil sobrante. Cogemos el de los laterales, volvemos a repetir el mismo paso y la vamos a dejar, y con el pequeñito también le vamos a poner la tapa para que no se nos seque. Le vamos a dejar que baje un poquito la temperatura y una vez haya bajado la temperatura reservamos en la nevera hasta que esté totalmente frío, porque cuaja rápidamente. Una vez ya lo tenemos frío, pues mirad, vamos a desmoldar el que le hemos dado esa capa fina de aceite. Y el aceite podéis utilizar el que a vosotros más os guste. Yo, por ejemplo, os recomiendo que sea un aceite de girasol que no os va a aportar nada de sabor. Ahí le quitamos el fil. Y ahora, esto es opcional, pero lo recomiendo porque así nos va a ser mucho más fácil luego coger las porciones. Yo me añado un poquito, así una capa muy fina de harina de trigo común, la de todo uso. Espolvoreo un poquito, tal y como estáis viendo. Ahí lo tenemos y ahora vamos a por uno de los moldes. Vaciamos. Le quitamos así un poquito el aire, cae el solo. Ahora vamos a por el otro, esperar que lo voy a mover un poquito porque no me va a coger el otro molde. Voy a por el otro molde, igual. Para desmoldar, como estáis viendo, no hay dificultad con ninguno. Por eso elegir la manera y forma que a vosotros más cómodo os resulte. Le quitamos el fil. Y ahora vamos a sacar las porciones. Yo, por ejemplo, a ver, voy a calcular así un poquito a ojo. Más o menos, a ver. Voy a hacer cuadraditos. Esto ya el corte va a ser un poquito a nuestro gusto. Podéis hacer cuadraditos, rectángulos, nada. Esto en este momento va a ser un poquito a nuestro gusto. Ahí cortamos y no veáis, ya viendo el corte del cuchillo sabemos que está perfecta. Ahora, calculo a la mitad, así, y luego de cada mitad voy a volver a cortar otra vez a la mitad. Ahí. Me encanta, es que me encanta este corte. Y ahora calculo aproximadamente la mitad y este mismo paso lo voy a hacer con el otro lado. Y mirad qué delicia. Buah, esto está impresionante. Con el chiquitito, pues nada, como es pequeñito, pues solamente con un corte en el centro va a ser suficiente. A ver que no corten el otro. Ahí. Y listo. Pues ahora, a continuación vamos a colocar una sartén con abundante aceite. Vamos a dejar que el aceite nos coja temperatura. Y mientras que el aceite nos coge la temperatura, vamos a ir preparando el rebozado. Y para el rebozado vamos a necesitar harina de trigo común, la de todo uso. Y aquí tengo 3 huevos, pero os recomiendo que añadáis, por ejemplo, 2 huevos, batimos, y si vemos que nos hace falta, porque tenemos que seguir rebozando, añadir uno más, pues añadimos, pero de pronto os añadid 2 para que no sobre mucha cantidad. Entonces batimos y una vez ya lo tenemos bien batido, vamos a probar añadiendo un poquito de huevo al aceite. Vemos que lo tenemos listo, pues comenzamos a rebozar. A ver, lo retiro para que no se queme. Y para rebozar, nada, es pasar las porciones por harina. Le quitamos todo el exceso de harina que pueda tener, así como estáis viendo, para darle una capa lo más fina que podamos, ¿veis? Pues ahora lo pasamos por huevo, rebozamos igual por todos los lados, que quede bien rebozado. Ahí. Le damos para acá, a ver que lo veáis, rebozamos, le giro para que lo veáis y una vez lo tenemos, quitamos el exceso de huevo. Ahí dejamos que chorre un poquito y lo llevamos directamente a la sartén, a freír. Nada, se van a freír muy rápido. Eso sí, el aceite es fuerte, que esté fuerte y necesitamos una fritura rápida. Porque como está totalmente cocinado, solamente es freír la capa del huevo, esa capa fina que le estamos dando.
Una vez ya lo tenemos, vamos sacando, yo lo voy colocando en un plato que le tengo colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Y con este mismo paso vamos a hacer con el resto de las porciones. Nada, súper fácil como estáis viendo. Y aquí ya las tenemos todas. Pues ahora a continuación vamos a darle un rebozado. Mirad qué maravilla. Es que es muy fácil de preparar. Ahora el bocado está espectacular. A continuación, para rebozar vamos a necesitar azúcar. Y también vamos a darle otro toquecito de sabor con una cucharadita de canela. Aquí yo le estoy añadiendo una cucharadita de canela porque yo no soy muy fan de la canela, pero si a vosotros os gusta añadirle un toquecito más de canela, perfectamente lo podréis hacer. Vamos a rebozarlo. Así, rebozamos bien por todos los lados. Y tan fácil como lo que estáis viendo. Pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las porciones. Y aquí ya los tenemos todos. Mirad, qué maravilla. Ahora ya aquí lo único que nos falta es así una tacita de café bien calentito, un trocito de estos de leche frita y a disfrutar de la tarde. Mirad, os voy a cortar un trocito para que veáis cómo queda de cremoso por dentro y de blandito. Eso sí, está todavía quemando. Pero es que vamos, que no me resisto en enseñároslo y no tengo la paciencia de que enfríen. Mirad, qué blandito. Mirad. ¡Guau! Impresionante por lo que yo os decía. Un té, un café, un colacao, lo que os apetezca, un trocito de leche frita y a disfrutar. Mirad qué maravilla. Y aquí ya tenemos preparados todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la leche frita. Mirad, yo tengo aquí 80 gramos de maicena o fécula de maíz y aquí tenemos 500 mililitros de leche que vamos a añadir un poquito a la maicena porque sabemos que la maicena se disuelve siempre con un líquido frío. El resto se lo añadimos al cazo. El siguiente paso es añadir también en el cazo 200 mililitros de nata para montar o también conocida crema para batir. Aprovecho bien lo que nos queda en el bol. Y ahora vamos a infusionar tanto la leche como la nata. Mirad, en este momento en la receta tradicional se tendría que añadir una ramita de canela, pero a mí me gusta más darle un toque de esencia de vainilla. La esencia de vainilla que le he añadido es incolora porque no quiero que le dé color a la leche. Le añadimos una cáscara de limón y una cáscara de naranja y la vamos a infusionar a fuego mínimo, muy bajito. Enciendo el fuego, disolvemos la maicena o fécula de maíz y una vez ya la tenemos bien disuelta, como estáis viendo en la imagen, añadimos 120 gramos de azúcar. Disolvemos de nuevo. Una vez ya lo tenemos bien disuelto, reservamos. Y ahora vamos con el molde. Yo voy a utilizar un molde de 22 centímetros de largo por 17 de ancho y le he añadido media cucharadita aproximadamente de mantequilla porque vamos a pintar tanto su base como las paredes. Una vez lo tenemos, reservamos. Y mirar, llegados a este punto, tal y como os muestro en la imagen, que la leche comienza a salir esas pequeñas burbujitas, vamos a dejarla infusionar durante 5 minutos. La temperatura del fuego igual, a fuego mínimo. Y transcurrido el tiempo, le vamos a sacar tanto la cáscara de limón como la de naranja. Mezclamos un poquito la leche. Y a continuación le vamos a añadir la leche donde tenemos disuelta la maicena y el azúcar. Mezclamos de nuevo un poquito por si se hubiera quedado abajo algún ingrediente. Ahí vemos que está bien disuelta, la añadimos y ya comenzamos a mezclar.
Y vamos a mezclar mejor con una varilla porque nos va a resultar mucho más cómodo y más fácil el formar nuestra crema. Ahí cojo la varilla y ahora eso sí, vamos a estar removiendo hasta que hayamos obtenido la crema y comience a hervir, a dar las primeras burbujas. Porque si no estuviéramos mezclando según vamos haciendo nuestra crema, corremos el riesgo de que se nos pueda o pegar o que salgan grumos. Mirad, ¿veis? Ya la tenemos y es muy rápido porque como la leche la tenemos bien caliente, va a ser en segundos. Y mirad las burbujas que os decía, cuando comienza a salir estas burbujas es que la tenemos. Rápidamente la vamos a pasar al molde donde tenemos preparado, que habíamos pintado, mejor dicho, con la mantequilla. Ahí la añadimos rápidamente. Alisamos. Nada, con este ligero movimiento, no aliséis con la paleta porque no os va a quedar bien. Entonces le damos un ligero movimiento así y tal y como quede, va a ser perfecta. Una vez ya la tenemos, para que no se nos seque la capa de arriba, la vamos a cubrir la parte de arriba solamente con fil. Ahí, que no quede nada sin tapar. Y una vez ya lo tenemos bien tapado, la vamos a dejar reposar en la nevera hasta que esté totalmente cuajado. Aproximadamente nos tardará unas 4 a 5 horas. Transcurrido el tiempo, la nuestra ha estado en la nevera 4 horas en total, ya la tenemos. La vamos a despegar del molde, así tal y como me estáis viendo en la imagen. Despegamos un poquito con la yema de los dedos, nada, ligeramente. Está totalmente despegada. Y ahora le vamos a dar la vuelta como si fuera una tortilla. Le damos unos ligeros toques. ¿Que vemos que no cae? Nada, no pasa nada. Le metemos un poquito de aire. Nada, con un poquito va a ser suficiente porque vais a ver que va a caer enseguida. Se va a desmoldar muy rápido. A ver, espera, que voy a coger la paleta de otra forma. Ahora sí. Le doy un poquito de aire, tal y como estáis viendo. Despegamos un poquito de la pared. Le entra un poquito de aire en la base. Y va a ser rápidamente que va a caer. ¿Habéis visto? Una vez ya lo tenemos desmoldado, pues vamos con las porciones. Las porciones van a ser un poquito al gusto. Ahí yo voy a cortar así un poquito a ojo. Voy a intentar sacar 5 tiras aproximadamente, más o menos. Una. Aquí corto la segunda. 3, 4 y 5. La última me ha quedado más grande, como siempre. Cortamos de nuevo en 3. Y en total voy a sacar 15 porciones. Por eso os digo que aquí las porciones va a ser un poquito al gusto. ¿Que os gustan un poquito más grandes? Perfecto. ¿Que os gustan un poquito más pequeñas? Ideal. Pues ahora, una parte que ya tenemos hecha, vamos ahora con el rebozado. El rebozado típico es harina y huevo. Harina de trigo común, la de todo uso. Y aquí tengo los 2 huevos, que los vamos a batir luego muy bien para que nos sea mucho más fácil cuando lo tengamos que rebozar. Pero quiero daros también un toque mío personal, que tengo que deciros que he probado antes de hacerlo a vosotros y no sé por cuál decidirme. Aquí tenemos pan rallado. En las otras vamos a rebozarlas con harina, huevo y pan rallado. Y os voy a hacer la mitad con el rebozado tradicional y la otra mitad la vamos a hacer con el rebozado terminando con el pan rallado. A continuación vamos a colocar una sartén al fuego y vamos a añadir abundante aceite. Vamos a esperar que el aceite nos coja temperatura. Una vez el aceite nos ha cogido temperatura, vamos a comenzar a rebozar nuestra leche frita. Vamos a comenzar con el rebozado tradicional. La vamos a pasar por harina, bien por todos los lados. Ahí le quitamos el exceso y la vamos a pasar por huevo. La vamos a rebozar bien por todos los lados con el huevo. Y a continuación quitamos el exceso de huevo y llevamos a la sartén que ya tenemos el aceite bien caliente. Este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los trozos de leche que hemos guardado para este rebozado. Ahí le doy la vuelta. Y tener cuidado porque se hacen muy rápida. Tenéis que estar muy pendientes.
Una vez ya la hemos cocinado por ambos lados y tenemos el color nuestro deseado, un color dorado ligero, sacamos y hacemos el resto. Ahora vamos con la otra, con la parte del toque ese que le queremos dar. La pasamos por harina, ahí, la pasamos igualmente por el huevo, rebozamos por ambos lados y por último por el pan rallado. Ahí, rebozamos bien por todos los lados, que nos quede bien bonita. Y aquí ya tenemos la primera. Mirad, no me digáis que no queda bonita. A mí me encanta. Vamos a hacer otra. Harina, huevo y pan rallado. Y aquí tenemos la segunda. Pues me voy a quedar haciendo el resto y ahora estoy con vosotros. A continuación, cuando ya las tenemos, colocamos la sartén al fuego, le añadimos el aceite, que esté bien caliente y comenzamos a freír. Nada, y son también súper rápidas, así que bien atentos. Ahí. Le damos la vuelta. Acerco un poquito la cámara porque quiero que veáis cómo queda. Queda un bocado y una presencia impresionante. Sacamos, hacemos el resto. Y ya las tenemos, estamos con la última. Aquí tenemos la del rebozado tradicional, también queda un bocado buenísimo. Y la del rebozado que le hemos dado el toque ese de pan rallado. Y ya por último, ¿qué nos queda? El pasarlas por azúcar. Yo tengo aquí azúcar normal, que le vamos a añadir media cucharadita de canela, que os gusta mucho la canela y le queréis añadir un poquito más. Perfecto. Mezclamos bien y una vez ya la tenemos bien mezclada, comenzamos a rebozar. Vamos a rebozar primero la leche que habíamos hecho con el rebozado típico. Ahí rebozamos bien por todos los lados, así. Y mirad, no me digáis que queda perfecta. Ahora vamos con la de pan rallado. Igualmente la pasamos por el azúcar, ahí, por todos los lados, rebozamos bien. Rebozamos por este lado y aquí tenemos la del pan rallado. Por eso os digo que es que no sé por cuál decidirme, porque ya no es por físico, porque por aspecto, porque también os digo que no sé cuál decidirme por bocado, porque es que las dos quedan en boca divinas. Por eso ya os digo que elijáis la que más os gusta a vosotros. Ahora os voy a cortar para que veáis cómo queda el bocado por dentro, la del pan rallado y la del rebozado tradicional. Esta es la del pan rallado. Cortamos y mirad qué corte y qué bocado tiene por dentro. Nada, que como os decía al principio, son recetas tradicionales que de verdad que nunca se deben de perder. Corto la del rebozado tradicional, igualmente, es que tienen un bocado impresionante. Son recetas que no se deben de perder porque son, como os decía al principio, lo tienen todo, son fáciles, económicas y con mucho sentimiento. Os acerco un poquito la cámara para que veáis cómo queda y ya os digo que quedan espectaculares. Una receta que, como siempre os digo, os recomiendo. Y deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.